Hola, mi nombre es Daniela Fariña. Esta es una charla, resumen, como parte de una materia de la maestría en Periodismo y Medios de Comunicación de la Universidad de La Plata. La materia de Hernán Brienza se llama Historia del Periodismo y en este trabajo estamos intentando narrar la dictadura de manera colectiva desde distintos puntos de vista. Como el tema de mi trabajo final de esta materia es el ensayo criollo, quería aprovechar esta charla para narrar un poquito más esa consigna de la literatura mezclada en el periodismo, que además es la manera en la que nace el periodismo. Nace lleno de colores, de disfraces, de recursos que van haciendo de las representaciones algo mucho más complejo, ¿no? Y eso ayuda a la tecnología de la palabra y por lo tanto al desarrollo del conocimiento. La palabra es una manera de evolucionar. Cuando llegó la última dictadura militar, lo que hizo fue borrar la palabra. Veníamos de un montón de dicotomías dentro de una lucha cultural dada en la palabra, ¿no? Y en la evolución de esa palabra se iba dando la evolución también de una sociedad toda. Cuando llega el exterminio y se erradica la posibilidad de la palabra, lo que se termina logrando es una involución social. Entonces, si miramos la historia del periodismo, vemos la tradición ensayística propia de la Argentina y el ensayo criollo, desde Sarmiento hasta Art, desde José Hernández hasta Walsh, es ese espacio ambiguo entre investigación y literatura, crónicas con filosofía, y donde el periodismo es una manera también de narrar y descifrar al país. Nuestro periodismo nace de una manera rebelde, ¿no? Que no termina de obedecer a la academia, que tenía esta forma de editar los textos que traía de Europa y de renarrarlos, como nos enseñó Hernán justamente en las versiones, por ejemplo, de algunos autores como Moreno, que traducían, pero a su manera, ¿no? Y es como una forma de escritura en la frontera entre todo lo dado ajeno a lo propio. Entonces ahí vemos, por ejemplo, esta dicotomía entre civilización y barbarie, que empieza a partir del siglo XIX y que define la historia política narrativa de nuestro país hasta los días actuales. En los años previos a la dictadura militar había dos corrientes de literatura muy pregnantes, muy definidas, que debatían entre sí. Eran Florida y Boedo. Y lo interesante de la dictadura es que eliminó a ambas y por lo tanto ahí vemos gráficamente la involución. Directamente nuestra literatura se perdió en gran cantidad, ¿no? Sus propios debates internos perdieron, más allá de que siempre hay un sector mucho más perseguido, ¿no? Que en este caso sería el de Boedo. ¿Por qué? Porque siempre están estas voces que representan más a los oprimidos, en la dicotomía de barbarie y civilización, pero cuando llegamos a sistemas antidemocráticos ya no hay tal dicotomía, directamente se pierde el debate, la posibilidad de la palabra y con eso la vida, está en juego la vida. La palabra tiene que ver con la defensa de la vida y la ausencia de la palabra tiene que ver con la presencia de la muerte, ¿no? En el estudio del periodismo, que es la construcción de la identidad y de la historia narrada y de la política del día a día que hace a la historia del futuro, es muy importante entender que para que haya discusión tiene que haber ideas y tiene que haber gente que las pueda expresar. Y no hay nada peor para nuestro territorio que el exterminio de esa posibilidad, ¿no? Siempre me acuerdo de esas reuniones que hacía Evita con diferentes intelectuales durante el peronismo porque se sentía excluida de los progresistas, de las feministas de la época, que no veían el proceso paulatino que implica tomar el poder y transformar desde allí, ¿no? Entonces, el grupo este de Boedo tiene esa incidencia también de rebeldía política y de haber sido los bulineados, los excluidos y quienes toman la palabra en donde no se les permitía. Pero formaban parte, repito, de esta dicotomía, de este binarismo dentro de un conglomerado cultural propio que fue eliminado por completo. Las dos grandes corrientes del periodismo nacional también se pueden reflejar con estas corrientes literarias, ¿no? El periodismo cultural moderno, como heredero de Florida, porque trabaja con la forma, con la idea de autor, con la ironía y con la crítica.
O tenemos el periodismo más social y de denuncia, heredero de Boedo, que por ahí mira más la calle, forma parte de la interlocución de los diferentes sectores de poder, muestra el sufrimiento popular, le da voz a la marginalidad, ¿no? La dictadura entendió perfectamente esta doble cara de la inteligencia y entendió que ambas eran un peligro. Y lo que hizo fue eliminar el ensayo criollo, eliminar a la intelectualidad y a la literatura como una potestad del pensamiento crítico. Así que lejos de haber dos modelos equivalentes en esta teoría de los dos demonios, en realidad hay un exponencial, ¿no? Donde hay un demonio y hay microluchas de otras dicotomías que fueron suprimidas y postergadas a una década, 2 o 3 décadas después para su solución. Entonces, lo que termina generando es el atraso de toda una sociedad y toda una cultura, y por lo tanto el avance de los intereses de culturas extranjeras que estén mucho más evolucionadas que las nuestras, ¿no? Uno se define también por los enemigos que tiene. Si vos eliminás la posibilidad de diálogo y de retruque de tu enemigo, te estancas también desde el lugar de tus propias ideas, ¿no? Entonces te queda solo la autoridad, solo la fuerza, y con la fuerza no construís máquinas. Al censurar, lo que terminan eliminando es la posibilidad de crecer también del sector conservador. En el Grupo Florida tenemos a Borges, a Girondo, la Juventud de Marechal. Entonces, en Florida por ahí inventan el comentario cultural moderno, el ensayo breve, la crítica sofisticada, y el Grupo de Boedo la denuncia, la crónica callejera, la ética de la intervención política. Pero no son dos bandos, son dos formas de disputar la palabra y la realidad en una época de nacimiento de la modernidad. Así que bueno, en síntesis, esta mirada peronista, si se quiere, de las dicotomías históricas de la literatura, quiere traer un poco esa reflexión de que la dictadura fue una máquina para desaprender, que fue la destrucción de la posibilidad de narrarnos y de pensar, que también después de allí ya no se desarrollaron estos dos grupos y que tampoco el periodismo tiene hoy la presencia que tenía con el ensayo criollo y con esa subjetivación, ¿no? Esa posibilidad de complejizar nuestro pensamiento. El periodismo es una práctica democrática, y es hijo de la paz y es el mejor amigo de la paz, es el padre de la paz, es una dialéctica para la paz. Y ahí es importantísimo entender que siempre va a haber dicotomías mientras que haya recursos para poder enfrentar esos problemas. El problema del autoritarismo está en la supresión de esas dicotomías, en la monopolización de esa palabra y en la desubjetivación de lo que decimos, ¿no? Cuando decimos bonito, cuando aparece la poesía, aparece la inteligencia en su máxima expresión que necesitamos aplicar a la resolución de problemas. Por lo tanto, reconstruir la palabra es reconstruir nuestra capacidad de evolucionar como sociedad. Cada vez que garantizamos la libre circulación de la palabra, vamos desarmando pieza por pieza todo ese silencio que supo construir la dictadura militar, lleno de máquinas de olvido que borran la identidad nacional y que dan lugar a la pérdida de un territorio simbólico, como invitando luego a la pérdida de un territorio físico. Al atacar la herencia de Florida, lo que destruyen es el pensamiento crítico sofisticado, el cosmopolitismo, el debate teórico, la vanguardia, la libertad experimental, las estructuras de sentido no controlables, la crítica cultural corrosiva. Atacan editoriales como Sudamericana, Udeva, escritores como Cortázar, como Puig, revistas culturales, proyectos universitarios. Por otro lado, la herencia de Boedo implicaba la denuncia, la mirada obrera, el relato del sufrimiento popular, la solidaridad, la crítica del poder, el lenguaje plebeyo, ¿no? Y la memoria de la desigualdad. Por eso persiguen directamente a escritores como Walsh, Conti, Urondo, periodistas barriales, organizaciones de prensa obrera, bibliotecas populares, periódicos sindicales, espacios de educación popular. Si Boedo es memoria, Florida es
complejidad. Si Boedo es ética, Florida es estética. Si Boedo es justicia, Florida es belleza. Si la forma y la denuncia están dadas juntas, imagínense lo que puede suceder, ¿no? Esa dicotomía y ese diálogo era imprescindible para el desarrollo de nuestra escritura y también de nuestra inteligencia colectiva, que después se traduce en otras formas de inteligencia y de tecnologías. El periodista para el grupo Boedo es uno más, es un vecino, es un narrador desde la observación y no desde arriba. Recordar entonces que la dictadura entiende que estos dos linajes forman parte de un peligroso campo intelectual argentino que había que combatir para poder venderlo todo y destruirlo todo. Es la involución de la cultura argentina, es el nacimiento de la muerte de un proceso anteriormente parido. Es la incivilización, es la desbarbarie, es la muerte. Es la imposibilidad de tener un pensamiento sofisticado para poder hacerle frente a otras formas de desarrollo nacional que tienen justamente también sus poemas fundantes, tienen sus herramientas literarias y sus sistemas de educación pública fuertes, porque necesitan una identidad propia cultural que haga frente al saqueo extranjero, ¿no? Así que bueno, la dictadura nacional respondía a intereses extranjeros, por lo tanto es una mentira y sería una falacia hablar de esta dicotomía de civilización y barbarie, cuando en realidad es la destrucción de esa dicotomía, es la destrucción del diálogo, es el retraso por encima de cualquier otra dicotomía anterior, y es la anulación del ser argentino para que se pueda avanzar así en la venta del territorio nacional. ¿Qué más evidencia de que Estados Unidos dirigía los intereses políticos de este país, ¿no? Desde allá, muchas gracias por este tiempo y recomiendo Hernán Brienza para todo lo que sea aprender sin morir en el intento. Adiós.